Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie de la que hablamos, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy, en colaboración con Calle 13, vamos a hablar de Interrogation, esa serie que podemos ver desde esta semana en Calle 13 y que gira alrededor de distintos interrogatorios para resolver un crimen real. Su gracia estriba en que el orden del que sea vista es totalmente indiferente. El espectador decide cuál es la sucesión que seguirá para disfrutarlo. Yo soy CJ Navas y para hablar de Interrogation hoy me acompañan Juan Galonce. Juan, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues encantado. Y también Marichu Olazábal. Marichu, ¿cómo estamos? Muy buenas, pues aquí hablando otra vez de crímenes. Sí, señor, que es lo que nos gusta además a los tres. Esta es una serie, como nosotros digo, esta nos ha pillado a la mitad de la redacción con mucho interés y especialmente a Juan de Marichu y un servidor de todos vosotros. Vamos a ir con la ficha técnica, hablamos después, escuchamos el tráiler, pasamos a la sinopsis y como siempre comentamos un poquito sin spoilers qué es la serie, qué nos ofrece la serie antes de pasar a nuestra valoración global. Marichu, ¿qué es Interrogation? ¿Dónde se estrenan? ¿Dónde se puede ver? ¿Y quiénes son los responsables de la serie? Pues Interrogation es una serie que estrenó Calle 13 la semana pasada con un poco de truco. Y es que la semana pasada Calle 13 emitió el primer y el segundo episodio. Pero si vas a la versión bajo demanda del repositorio de Calle 13, en aquellas plataformas que lo tienen, se puede ver completa. ¿Y por qué se puede ver completa? Porque es una serie que tiene truco, y es que el primer episodio debe ser visto al principio, el último episodio debe ser visto al final, pero todos los demás es irrelevante en el orden en el que lo veas. Entonces, una de las gracias que tiene es que si la ves tú en diferido, en tu versión on demand, puedas verla en el orden que a ti más te guste. Cada uno de los episodios está titulado con uno de los personajes principales o secundarios, y entonces tiene un poco la gracia de aquel personaje que mejor te caiga o peor te caiga o más te llame la curiosidad, ir a ver su episodio específicamente. Y con todos ellos acabas construyéndote un puzzle de un caso criminal. Son 10 episodios de 45 minutos y están hechos por Kyle Gardner, que Kyle Gardner es básicamente Eric Fisher en la serie, al que conocemos de CSI Nueva York de varias temporadas. Yo la verdad es que hasta que no he consultado el IMDb no he caído en la cuenta, que tiene, o sea, salen tropecientos procedimentales, es de estas caras que sabes que conoces y no acabas de ubicar, y salió también en Outsiders. Está también Peter Sarsgaard, que es el detective Rabbit Russell, que lo conocemos de The Looming Tower y de The Killing. Está también David Strathairn como Henry Fisher, que es otro de estos actores de 1 millón de series, pero que lo recordaremos, por ejemplo, por su papel en The Expanse o por haber salido como el papel del director en The Blacklist. La serie está creada por Anders Weiderman y John, ahora te lo voy a decir fatal, Mankiewicz. Este me lo sé por el dibujante. No sé cómo se pronuncia, por el dibujante de cómics. Que Mankiewicz es coproductor ejecutivo de House of Cards y de Bosch, o sea que es otro de estos perros viejos que llevan ya mucha carretera. Y la serie es una producción de CB Access. CBS Access. Jesús, estoy hoy. Se estrenó en febrero en Estados Unidos, pero a nosotros nos llega ahora y nos llega con el truquillo este de que podemos decir que ha sido emitida del tirón o que la tenemos para ver del tirón. Y la serie está basada en un true crime. Básicamente, la historia que te cuentan es un caso real que, tal y como nos dicen en el principio del primer episodio, es un caso alrededor del que sigue habiendo dudas y sigue abierto, y que seguiremos su evolución pues desde los años 80 hasta eso, hasta mediados del 2000. Madre mía, estoy fatal hoy. Hasta mediados de 2015-18, estos años, o sea que es básicamente seguir durante 3 décadas un crimen y un crimen que está aún por resolver y que no está nada claro. Así que la serie es ficcionada, no es una serie documental, pero es igual, hace las delicias de los que nos gusta el true crime y tiene esa gracia del poder ver desordenadamente según tus gustos o tus prioridades. Vamos a ir comentando eso y qué episodios hemos visto cada uno. Marichu lo ha visto entera, Juan, igual que yo, ha visto dónde está dando frío. Estos son los episodios que hay que ver, estos es los que hay que empezar a verlos. Antes de eso vamos a escuchar el tráiler y volvemos enseguida a comentar el resto de Interrogation. Soy el inspector Russell, el jefe de investigación. El 10 de marzo, Mary Fisher fue asesinada en su casa. Cuéntamelo todo. Yo sé que la mató. No es así como pasó.
Russell falsifica un montón de pruebas. ¿Va a creer a un convicto ¡Yo jamás le haría daño! antes que a mí? Estreno en exclusiva Interrogation el 10 de noviembre. Todos los episodios bajo demanda en Calle 13. Estamos de vuelta. A modo de sinopsis, que sabéis que esto me gusta hacerlo a mí siempre y decirlos, tenemos a David Russell, interpretado por Peter Sarsgaard, como ha comentado antes Marichu, que es un hombre que no parece del todo fiable y junto con el que nos introducimos en una sala de interrogaciones, de Interrogation, para observar el cara a cara con un presunto asesino. Al otro lado de la mesa de interrogaciones, lo habréis visto muchas veces en las imágenes y en el tráiler también, está Eric Fisher, Cole Garner, un joven de 17 años que ha sido acusado y condenado a una cadena perpetua por el brutal asesinato de su madre. Y sin embargo, Eric asegura que no es lo oído. Como nos decía antes Marichu, durante 10 episodios vamos a empezar a ver este rompecabezas con distintas versiones y distintas personas que tienen relación con este crimen basado en hechos reales y que, como decía antes Marichu, desde el primer momento nos ponen esa cartela diciendo todavía está por resolver y al final lo interesante es el camino, como decía aquel, y el desarrollo que se tiene más allá de las conclusiones. Empecemos, Juan, por el formato. A ti, que has visto además los primeros episodios, de forma lineal y viendo los primeros episodios, se mantiene bien y tenemos ese juego que comentaba previamente Marichu de el primer episodio y el último hay que verlos en ese orden. El primero es la introducción, el último es la conclusión de alguna forma del caso, pero todos los intermedios lo que hacen es mostrar distintas aristas de este caso de asesinato, de esta investigación, de esta cadena perpetua a la que está condenado este chaval. Sí, a mí la serie me la presentó Marichu, me habló de ella y me dijo, échale un ojo a ver si podemos hacer un Razones para ver, y digo, bueno, adelante. Vi la premisa, me gustó mucho. Yo, que soy terriblemente ordenado, dije, las veo en orden, o sea, yo estas cosas soy así, y vi el primero, el segundo y el tercero, y efectivamente cada capítulo, cada episodio relata la historia del asesinato, que la relata perfectamente bien en el primero, ¿no? Y es el primer encontronazo que tienen el acusado y acusador, en este caso David Russell y Eric Fisher, y a medida que van avanzando los capítulos, entronca cada capítulo o se centra capítulo con uno de los protagonistas con diversas líneas temporales relacionados con el asesinato. Así, en el segundo, por ejemplo, que sí que lo tengo muy reciente, es el sargento Ian Lynch, que es un agente de asuntos internos que reabre el caso por petición por la insistencia de Eric Fisher en la cárcel, pero 20 años después. El asesinato tiene lugar en 1983 y esta posible reapertura del caso en el 2003. De igual modo, el tercer capítulo se centra en la figura de Kim Decker, que es la pareja en el momento del asesinato, y volvemos a 1983, que es la pareja en el momento del asesinato de Eric Fisher. Entonces, esa fórmula lo que te permite es elucubrar, jugar con las sospechas, hacer una especie de cluedo, ¿no? Donde te van dando de manera muy, muy bien segmentada, por lo menos estos capítulos, las pistas para que tú intuyas o decidas o definas o te decantes por uno u otro a la hora de resolver el asesinato. Lo que pasa es que, como bien ha dicho antes Marichu, el caso sigue abierto, con lo cual, por muchas elucubraciones que hagas, siempre estará todavía pendiente la interrogación sobre su resolución, ¿no? Me parece muy, muy interesante el hecho de que, y muy novedoso en cierto modo, de que tengas que ver el primero y el último y que los 8 restantes los puedas ver de manera aleatoria, ¿no? Y que eso te permita a ti jugar con las líneas temporales y con las sospechas, sí. Este movimiento, además, de hacia adelante y para atrás, que también ocurrió mucho en The Looming Tower, de jugar con los tiempos y con las líneas temporales, ¿no? Y al final, bueno, pues un caso de tantísimo tiempo abierto, no quedó de otra forma, permite introducir esa retahíla de personajes secundarios que, si ya conocemos a los principales de un montón de cosas, Marichu, el resto de la gente que sale aquí, tenía el listado aquí delante, encabezado por mi queridísimo Vicente Donofrio, es sencillamente espectacular la gente que va saliendo, que al final le dicen, vente, ya de dos episodios y es mucho más sencillo poder contratarlos para este tipo de cosas. Sí, son todos un porrón de caras secundarias conocidas, pero además tiene truquillo porque como cada uno de los episodios está enfocado en un personaje secundario puede ser protagonista de otro episodio y a su vez ser una pista en episodios en donde él casi no tenga huella, casi no tenga líneas. Entonces, pese a que sí es una serie que está protagonizada básicamente por el condenado y el detective, acaba siendo suficientemente compleja como para que todos los personajes tengan su importancia. No es una serie no intenta atraparte, no intenta tener grandes misterios y tampoco intenta tener trampas. Entonces, no puedes fiarte muy bien de ninguno de los que estás viendo porque cualquier secundario es importante y cualquier principal pasa a ser secundario en otros episodios. Desde ese punto está muy bien. Ahora, eso funciona porque es una serie estadounidense con un bagaje de actores
que conocemos todos, que nos suenan todos y que tienen mucho oficio. O sea, es de esas series que si los autores fueran regulinchis, la serie no se podría ver. Ya lo avanzo. Sobre esa parte quería incidir yo, porque más allá del gimmick, de la parte del leitmotiv, y que evidentemente ya que lo tienes distinto del resto de las series, pues lo utilizas para comentarlo, de poder ver los episodios intermedios distintos, al final se trata de una adaptación de un True Crime, se trata de lo que los americanos daban, o los ingleses un whodunit, de quién fue el asesino, quién dejó de serlo, y es la parte de la chicha que nos gusta a nosotros, Juan, que nos gusta a los tres, Marichu, que es, esto es un procedimental policíaco con su acusado, con su policías o policías múltiples, y esa parte, ¿qué tal te ha funcionado a ti los 3 episodios que has visto iniciales, Juan? Muy bien, porque a mí someramente me recordó a una serie británica de ITV de hace 11 años, se llama Colisión, que no sé si habéis tenido oportunidad de verla, donde al final el desenlace, es decir, partimos del desenlace, ¿no? Exactamente, aquí es un asesinato, es el desenlace de la historia, y sin embargo allí es un accidente de coche y se va retrocediendo hacia atrás con todos los causantes de esa colisión, una colisión múltiple, donde se abren muchísimas líneas de investigación. Aquí, salvando esas muchas líneas, es una línea porque al final hay que encontrar el asesino, pero bueno, tienes un montón de sospechosos porque no deja de haber ese... Sí, efectivamente, la sospecha inicial recae sobre Eric Fisher, que es el hijo de la mujer asesinada, de la madre asesinada, pero de repente está el amigo, está la novia del amigo, está la novia de él también, está la relación que tiene parece ser con el padre, que tampoco parece ser muy fiable, muy sincera. Es decir, te abre un montón de líneas, que es lo que te permite, como decía antes, jugar ese Cluedo, ¿no? Y es lo que para mí resulta atractivo a la hora de proseguir con ella. Es decir, que no, porque al final, si te lo deja demasiado claro, a pesar de esa novedad en cuanto a la no concatenación de los episodios del 1 al 10, sino que puedes jugar con eso, es lo que a mí me invita a seguir con ella. Es decir, quiero ver, no recurrir a, como decía Marichu, al 10º para poder ver dónde van los tiros al final de la serie, sino intentar verlas todas para que de esa manera yo pueda seguir deduciendo, al menos aunque no se haya resuelto el caso, pero deduciendo quién puede ser el posible asesino. Y a mí eso sí que me ha funcionado. ¿Qué tal te ha funcionado a ti la trama como tal? Marichu, tú que además lo has visto todo, sí que te puedes hacer una idea de, habiéndolo visto en otro orden, ¿te mantiene la tensión durante todos los episodios de esto es una serie policíaca bien hecha y me apetece más allá de que se pueda alterar el orden de los episodios el verla? Sí, pero porque yo creo que juega muy a favor el que no intenta ser una serie con truco. Enseguida deja muy claro quién es el acusado, quiénes podrían ser otros acusados, cuáles son los móviles de todos y qué es lo que pasa. Y entonces lo que se dedica es a destripar ese drama y a sacar los diferentes componentes que puedan tener ese drama. No intenta ir al truquito de ahora te he pillado, pero sí que consigue hacer que más que las pistas, los detalles que te van dejando en los episodios sobre personajes que están en el fondo y que luego pasan a estar en primer plano, sean suficientemente jugosos como para que construya un drama que sea interesante. Es decir, desde el lado criminal, igual no es una serie que digas me ha cambiado la vida, pero sí que la construcción del prisma de diferentes caras es muy interesante y sí que tira mucho del arco dramático para explicarnos. Al final es la situación de un chaval que tiene adicciones y que se encuentra a su madre muerta y quién ha sido, cómo ha sido, qué ha pasado, es hasta casi secundario. Lo más importante es que estamos hablando de un chaval con unos precedentes muy complicados, con un recorrido muy complicado, que chupa un montón de años de cárcel y que, bueno, tenemos que lucubrar qué es lo que podría haber pasado porque él dice que es inocente. Entonces, yo creo que juega muy bien sus cartas, sobre todo porque es un argumento muy sencillo que pasa a ser complejo a medida de contarnos detalles y no de meternos huevos de Pascua tramposos, cosa que yo agradezco, porque reconozco que las series que tienen 150.000 arcos en donde de golpe este no sirve para nada y me cansan un poco y me hace sentirme un poco insegura. Así que en ese sentido, yo la verdad es que muy contenta. Vamos, como siempre, a recomendar a quién puede ver la serie o a quién le puede gustar o a quién pensamos que le puede gustar, pero antes no me resisto a preguntarle a don Juan Galonce. Juan, ¿cómo está nuestro Donofrio? ¿Qué tal está él? Pues único, como siempre. Y eso que tiene, bueno, o sea, yo lo he visto de los 3 capítulos, le aparece en el segundo, pero es que es un hombre que llena la pantalla y no hablo de su volumen físico, ¿no? Que también, porque es un tiarrón y es muy grande y tal, ¿no? Pero es un hombre que llena la pantalla y que con una mirada transforma una escena, con una frase, tiene un acting maravilloso. Yo creo que es un tipo que tiene que ser una delicia dirigir.
porque no hay que decirle mucho ni indicarle mucho por dónde va la escena para que él te la clave, ¿no? Hace un papel bonito, por lo menos en el capítulo que yo veo y que he visto en IMDb, que tiene mucha más relevancia a medida que avanza la serie. Hace un papel bonito porque muchas veces estamos acostumbrados a ver a D'Onofrio de malo, ¿no? De casi malo, o con un papel así un poco más perverso. Y aquí, sin embargo, interpreta a un sargento de asuntos internos que reabre el caso por la existencia de Eric Fisher 20 años después, ¿no? Y que se empeña personalmente en hacerlo, incluso aun a riesgo, ¿no? de un posible, no quiero ser muy spoiler, hacer muchos spoilers, pero bueno, un posible problema para su familia, ¿no? Y entonces tiene esa vertiente. A mí me recuerda un poco, esas cosas del actor Bob Morse, que era un tipo que si hacía de malo podía ser muy malo, pero si hacía de bueno podía ser un tipo muy bonachón y encantador y un oso de peluche navideño. Pues es un poco pasa con D'Onofrio, ¿no? Que puede ser, si se pone de malo, es el gran malo, allá donde los hayas, pero como se ponga a hacer de tipo bueno, es un tipo encantador, bonachón y súper... esos que abrazarías, ¿no? Entonces, y esa virtud yo creo que la tienen muy pocos actores y actrices, ¿no? Y D'Onofrio, pues, es una de mis debilidades. Así que, por ese lado, encantado. Tremendamente achuchable, sí, señor. Maricho, vamos concluyendo. ¿A quién recomendamos la serie? Pues, ¿a quién recomendamos la serie? Yo creo que a todos aquellos a los que les gusten los true crimes que no están resueltos. Creo que una de las cosas chulas que tiene es que... tomes distancia con el hecho de que es un crimen real, tomes partido y defiendas a muerte quién es el que tú crees que es culpable. Yo, los true crimes así, reconozco que me los tomo como si fueran un partido deportivo, me distancio de ellos y nada, que cada uno decida cuál es su culpable. Así que a todos los que os gusten las apuestas y las series encerradas tipo historia de Agatha Christie, de eran 10 y uno de ellos tenía que ser el culpable. Así que a cualquiera de estos. Don Juan Galonce, ¿a quién recomendamos la serie? Yo me la ha quitado Marichu, es decir, o sea, es historia típica de Agatha Christie, es decir, al final tienes que empezar a eliminar culpables, ¿no? Hasta que se queda uno, ¿no? Por su propio peso, porque tú consideras que es el asesino, ¿no? Y el causante. Yo creo que a cualquiera que le gusten los true crimes va a disfrutar. Es decir, aquí la única salvedad es que, bueno, pues no tenemos la resolución del asesinato, ¿no? Pero salvando eso, te permite jugar ese tipo cluedo que a mí tanto me gusta, ¿no? Es decir, o sea, quién fue, por qué, con qué objeto al final, ¿no? Y dónde fue en la parte de la casa, ¿no? Muy rollo cluedo. Yo creo que a todo el que le guste ese tipo de juego, ese tipo de narrativa, lo va a disfrutar. Sí. Yo coincido con vosotros. Yo creo que al final, primero, el ejemplo del whodunit americano o inglés es el que hizo en su momento con Doyle, especialmente Agatha Christie. Yo es lo primero que me vino a la vez desde conocer la serie. Y luego es que los procedimentales bien hechos y los procedimentales policíacos bien hechos tienen su público, incluido este que os está hablando y estos dos que me acompañan. Es que nos gusta este tipo de series. Y yo siempre volví a vos de que al final no se consiste en reinventar la rueda, sino hacer una rueda muy bien y que funcione muy bien. Y con eso nos quedamos más que satisfechos porque nos gusta este tipo de historias más relacionadas con True Crime o menos basadas en hechos reales o como corresponda, y cuando se hace una serie bien hecha hay que decirlo, y ese es el caso de Interrogation. Hasta aquí ha llegado estas razones para ver. Tenéis más información en la web, en foraseries.com, incluido el artículo de Álvaro Nieva. Calle 13 estrena la serie Interrogation, un rompecabezas criminal, que amplía un poquito la información que hemos estado aquí. Como os decía antes, se emiten todas las semanas en Calle 13, todos los martes 2 episodios, pero está bajo demanda, disponible en todas las plataformas, la totalidad de los 10 episodios. Recordad, el primero y el último sí que verlos en orden, el resto juguetear para arriba, para abajo, ahora el quinto, ahora el tercero, o si no, del 1 al 10, que al final es la cosa más sencilla. Los tenéis todos, como os decía, en Calle 13, en las distintas plataformas. Marisol Olazábal, muchísimas gracias por haber compartido mesa, micrófonos y también cámara de vídeo con nosotros un ratito para hablar de Interrogation. Nada, muchísimas gracias a ti y hasta el próximo asesinato. Don Juan Galonce, seguiremos viendo series de D'Onofrio durante muchísimo tiempo y seguiremos hablando de ellas en Fuera de Series. Un abrazo muy fuerte. Pues claro que sí, muchas gracias a vosotros. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Volvemos, mucho más programas en Fuera de Series, en nuestro canal de podcast, en iVoox, en Spotify, en Podimo, o también en vídeo en nuestro canal de YouTube, y nos podéis ver, incluido este fondo tan molón que me he cogido de una pequeña cárcel, que podéis disfrutar si nos veis en YouTube. Así que Marichu hace que no con la cabeza de CJ, esta es cada día peor de la cabeza, hija mía, esto es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? No han cambiado. Gracias por escucharnos y como siempre os digo, mucho más razón a día de hoy. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.